Perfecto, entonces muchas gracias a todos y todas por su asistencia tan puntualmente a esta sustentación. Son las 10:59 según mi reloj, cosa que puede ser relativa. Bien, estamos aquí para la sustentación de Luis Cárdenas con su tesis Análisis del discurso del noticiero RCN sobre el plebiscito por los acuerdos de paz. Este es un proyecto que se presentó también en el marco del intersemestral y que en ese marco recibió la retroalimentación, digamos, directa de varios docentes, además, por supuesto, del acompañamiento permanente de la profesora Natalia. Entonces, vamos a darle la palabra a Luis. Quisiera que si de pronto alguno me pudiera decir si todos nos escuchan bien en este momento. ¿Me lo pueden decir por el chat? Perfecto. Perfecto. Listo, entonces estamos, no sé si Ana, la profesora Ana nos escucha bien. Parece que sí o parece que no. Ana. No, no hay. Hola, Adrián, Ok. sí y estoy escuchando, solo que no encuentro el chat. Ya, listo. Parte derecha abajo. Listo, perfecto. Bien. Ok, muchas gracias. Luis, entonces, si tienes cámara, por favor, ponla para poderte ver en tu exposición. Prueba tu micrófono y empezaríamos con la presentación de tu tesis. Les quiero recordar que esta presentación dura 20 minutos. Lo siguiente es un espacio de 10 a 15 minutos para preguntas y respuestas, no comentarios, sino preguntas y respuestas. Después pasamos a una deliberación offline o en otra sala que dura otros 15 a 20 minutos donde discutiremos acerca de la tesis y procederemos luego a conectarnos otra vez con Luis para hacerle los comentarios ya más extensos y para dar cuenta de pronto de todo el proceso, tanto de su escrito como de su investigación, como de su presentación, como de su defensa de su tesis. Entonces, ese es como el cronograma del día. Y Luis, ¿tú nos escuchas bien? Sí, los escucho muy bien. Perfecto, nosotros también, te vemos también muy bien. Entonces, Luis, te escuchamos. Bien, gracias a todos por estar presentes. Vamos a dar inicio entonces a lo que fueron los resultados del análisis del discurso del noticiero RCN sobre el plebiscito por los acuerdos de paz. Bien, para... Sigue, Luis. Ok, para contextualizar un poco lo que es esta investigación, recordemos que en el año 2016, a través del decreto 1391, fuimos convocados todos los colombianos al plebiscito por los acuerdos con el conflicto con las FARC. Este proceso se enmarca, digamos, dentro de la infografía que presento. Primero se firmó el acuerdo final de paz. El presidente hizo la información al Congreso para la intención de convocar a plebiscito. El Congreso dio su aprobación. El gobierno publica el documento final del acuerdo para iniciar pedagogía. Durante un mes se hizo campaña para el sí y para el no dentro de este proceso. Ahí es donde, digámoslo, enmarco el planteamiento de esta investigación, ya que el no, ¿sí?, que fue finalmente victorioso en este plebiscito, obtuvo como resultado, pues, liderado, por lo que son las relaciones de poder entre medios, comunicación y política, que en este caso representan para la investigación Noticias RCN, la organización Ardila Lule y el Partido del Centro Democrático.
Me planteo como objetivo analizar el discurso promovido para el noticiero RCN sobre el plebiscito por los acuerdos de paz en Colombia en sus emisiones del 30 de agosto al 2 de octubre del 2016 del mediodía, mediante la adaptación de la metodología planteada por Van Dijk. Para lograr este objetivo general, manifiesto tres objetivos específicos: identificar las expresiones verbales del discurso, examinar la construcción visual de apoyo al discurso y finalmente enunciar la relación entre el poder y la dominación en el discurso sobre el plebiscito por los acuerdos de paz en Colombia, emitido y promovido por el noticiero RCN. Bien, los medios de comunicación, y en especial la televisión por su modificación, debe propender por la ética profesional, desde el principio de objetividad, claro está, ya que el ejercicio de los medios en la política implica reconocer derechos relacionados entre sí. Primero, el derecho a estar informado de los electores. Segundo, el derecho de divulgación de los partidos políticos. Y finalmente, el derecho de los medios a informar sobre asuntos de interés. Sin embargo, varios medios nacionales han propiciado escenarios de desinformación, perdiendo su objetividad en su ejercicio de comunicación. Un ejemplo es el plebiscito sobre los acuerdos para la finalización del conflicto realizado el 2 de octubre del 2016, donde el papel de los medios fue determinante en la construcción de las percepciones en torno al acuerdo de paz, como lo determinó el Consejo de Estado, quien dice que hubo un engaño generalizado en la campaña del no en el plebiscito, por lo que consideré pertinente realizar un análisis del discurso de Noticias RCN. Bien. Para enmarcar mi investigación, pues hay unos antecedentes específicos y de investigación que presento. Primero, la investigación realizada por Rodríguez Ponce y Palma Quirós, titulada Medios de Comunicación y Globalización, donde expresan cómo los medios de comunicación son un poder que a través de sus contenidos difundidos masivamente son capaces de construir la realidad en la sociedad. Por su parte, Villafranco manifiesta que en los últimos 20 años que la radio y la televisión públicas vivieron recortes en su presupuesto y posteriormente fueron privatizadas. Bien, este elemento de privatización pues juega un rol importante en esa relación de poder, que ya veremos más adelante. También la revista PIM anuncia que la televisión nacional para el año 2016 reflejó el 36% de la inversión publicitaria en Colombia, duplicando la inversión de los otros medios tradicionales. Otros elementos nos lo presentan Holgado, donde menciona que los medios desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento del sistema democrático, especialmente durante la campaña electoral, proporcionando la información necesaria para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de forma libre y racional. Arango y Franco nos presentan que el bajo nivel de contextualización de la información amplifica los fenómenos denominados como el unifuentismo y el sinfuentismo, es decir, información sin corroboración. Y finalmente, Van Dijk menciona que todo discurso político involucra relaciones de poder, intereses de grupo y un ejercicio argumentativo. Además, quien controla este tipo de discurso puede controlar la mente pública parcialmente. Finalmente, y para no extender más esos antecedentes que consulte, presento los hallazgos de García León en su análisis crítico de las campañas publicitarias de Samuel Moreno y Enrique Peñalosa, que analiza la estructura verbal, donde se estudia la gramática de los textos. También tenemos a Berlín Villafañe, en México. Menciona que en momentos especiales de confrontación política demuestra que la sincronización de varios medios en torno a un tema político es capaz de orientar las tendencias electorales de manera más clara en beneficio o en contra de alguno de los candidatos. Y finalmente Mourão menciona que 3 de los 6 principales temas más destacados por la agenda mediática fueron mencionados también como problemas principales a solucionar en respuesta espontánea y abierta por los encuestados. Estos antecedentes pues nos dan cuenta efectivamente y aportan directamente a la investigación, donde se evidencia primero, pues como se denominó, antecedentes de que efectivamente existe un rol determinante de los medios para estos ejercicios de percepción en la ciudadanía.
Para la construcción del marco teórico, me apoyo en Van Dijk y Esther Gutiérrez Mora, ya que ambos presentaron, digámoslo, para mí, apoyo en la construcción de lo que es el análisis crítico del discurso, análisis de las categorías como sujeto, subjetividad y significación. Me refiero en este sentido a que me interesa desarrollar aquello que en las percepciones, sentimientos y acciones de los actores sociales parece como pertinente y significativo. Es una perspectiva crítica, claro está, por así decirlo, un análisis centrado en los problemas sociales y en especial en el papel del discurso en la producción y reproducción del abuso del poder o de la dominación. Bien, para que entendamos un poco, digámoslo, este referente teórico que construye mi investigación, vamos a encontrar aquí un esquema donde se presentan las finalidades del análisis crítico del discurso, ya que busca comprender y analizar la dominación e inequidad social que nace del discurso y hacer frente a ella. Incluso la situación donde resulta evidente dentro del discurso la intencionalidad de control y poder, especialmente en las democracias. Esto implica reconocer la importancia del discurso, así como su construcción, su entorno en el cual se desarrolla y expresa, quienes lo emiten, entre otros, permitiendo que el análisis del discurso se conjugue como una pieza clave en la investigación, permitiendo reconocer los papeles imaginarios, los elementos sociales, beneficios y otras dinámicas implícitas en el discurso. Ahí vemos en el diagrama que presento, pues cómo efectivamente el texto hace referencia pues al mensaje emitido, que este pasa por un proceso de interpretación y producción, es decir, la interacción, que se envía dentro de un contexto que serían las condiciones sociales de interpretación y de producción. Bien, entendido estos elementos dentro de la investigación, entonces para el enfoque y diseño metodológico de la investigación, hago un reconocimiento de las emisiones de Noticias RCN. Visualicé en la página oficial de Noticias RCN las 34 emisiones correspondientes a las establecidas con el objeto de investigación, es decir, del 30 de agosto al 2 de octubre. Se identificó en las 34 emisiones en video los contenidos de interés, siendo estos los relacionados con el plebiscito. Se reconocieron además los aportes de interés en las emisiones, registrando el discurso recurrente por parte de Noticias RCN. Se identificaron las visualizaciones claves y se eligieron 5 emisiones, a mi criterio, por ser las más significativas para establecer los elementos recurrentes en estos análisis que presentaré dentro de un instante. La ficha con la cual hago la construcción de estos elementos recurrentes la presento a continuación. Entonces establecí un instrumento de investigación para esa recolección de datos. Lo primero que observamos es que hay un elemento de identificación, es decir, la caracterización del canal, y después los elementos que realmente me interesan. El análisis inicial del discurso me permite reconocer las macroestructuras semánticas, es decir, el tema del que se habla. Me permite tomar la transcripción de la emisión, elementos claves para mi análisis de investigación, su interpretación desde el significado global, es decir, qué es lo que se intenta mencionar, y desde el significado local, qué es lo que están interpretando las personas. Además, esa interpretación o significado local es posible gracias a las estructuras formales sutiles dentro del discurso, que también ya más adelante voy a detallar. La siguiente parte de la construcción de este instrumento es el apoyo visual del discurso. Ahí vemos que tengo un espacio para la captura, es decir, el momento que capturo dentro del ejercicio de investigación, los textos que se presentan dentro de la descripción de esa captura y pues con qué intencionalidad se hacen estas presentaciones. Bien, entonces vamos a ver cuáles fueron los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación. Entonces, respondiendo a mis objetivos específicos, el primero que hacía referencia a identificar las expresiones verbales del discurso, vemos entonces aquí estos análisis. El primer elemento que encontramos es que existen el apoyo de parte de figuras públicas, ¿sí? En una de las emisiones se menciona a el Papa, por ejemplo, que en Colombia es una figura altamente influyente, y hay una estructura sutil que dice lo siguiente: cuando inicia la emisión de noticiero mencionan el Papa dijo no, haciendo una
creación de un supuesto que hace referencia en torno al plebiscito. Cuando se desarrolla la noticia, vemos que hace una referencia a que el Papa no acepta la invitación a ser parte de los elementos que van a elegir los magistrados por la Jurisdicción Especial de Paz. Nada tenía que ver con su posición frente al plebiscito. Otro elemento que se identifica dentro de este análisis es la marginalidad de la oposición. Como bien sabemos, pues dentro de ese proceso el sí se miraba como un victorioso absoluto, por lo tanto los líderes de la campaña del no se hacían ver como elementos marginales, como si fueran rezagados dentro de este proceso del plebiscito. Otro resultado de este análisis es la transposición. En este proceso, lo que se hizo por parte de Noticias RCN fue que todos los males que en ese momento ocurrían aquí en Colombia fueran culpados de cierta manera a la atención de parte del gobierno al plebiscito y los acuerdos con las FARC. Y finalmente la desfiguración. Entonces cualquier elemento que, por pequeño que fuera, afectara la imagen del plebiscito, pues era mostrado como si fuera una gran noticia o muy importante. En esta última voy a hacer una mención, por ejemplo, de la estructura formal sutil. La noticia más relevante del 22 de septiembre en Colombia fue la firma del acuerdo de paz. No obstante, durante esta emisión únicamente se mencionó en no más de 9 segundos dicho evento. El resto de la emisión respecto al plebiscito estuvo concentrada en recordar a la población todas las acciones ilegales y las víctimas del conflicto armado en Colombia. Entonces vemos cómo el elemento más importante de esa jornada, que fue la firma del acuerdo, solo tuvo 9 segundos de emisión versus el resto del tiempo del noticiero, donde solamente se emitieron fue resúmenes del conflicto que hemos vivido a lo largo de ese tiempo con las FARC. Respecto al segundo objetivo que me planteo, es examinar la construcción visual que apoya el discurso. También se hacen presentes los siguientes resultados. Bien, primero hay un eco de repetición sistemática. Las palabras más mencionadas durante estas 34 emisiones fueron no y la palabra FARC. Bien, que hacen parte de la construcción del eslogan que manejaba el Centro Democrático en ese entonces, que era no más FARC. Este eco de repetición sistemática en términos publicitarios hace que para las personas sea una respuesta intuitiva el decir no y el decir FARC, o en su conjunto no más FARC. Bien, hay otro elemento que nos lo presenta Goebbels, que es respecto al principio de vulgarización. Entonces, en este sentido, hacen referencia a que efectivamente, como lo mencionábamos en los análisis del discurso textuales, se hace una exageración de los elementos negativos que se muestran. Entonces, en este caso, si vemos las capturas que están siendo compartidas, todos los elementos van en favor, ¿sí?, digámoslo, de los aspectos negativos del conflicto, no en lugar de los elementos positivos que se estaban logrando en ese instante. Otra identificación que se hace, otro resultado que se halla de estos análisis, es que se acude constantemente al uso del miedo y la ira en la población. Y finalmente hay un ejercicio por parte de Noticias RCN que acude al principio de la unanimidad. En este sentido, se entrevistan a otros medios a nivel internacional para conocer su postura frente al acuerdo de paz. Si vemos la sexta captura que está en pantalla, el titular dice: hay cosas que van a dañar el país. En ese sentido, la persona que estaba haciendo su mención en ese momento, su participación, es una periodista americana, estadounidense, la cual, al revisar su biografía, pues es una persona que tiene una postura ideológica que obviamente no favorece o no favoreció en su momento al proceso de paz. Entonces ya ve todo negativo lo que sean elementos que le apuesten al discurso de paz. Bien, otro elemento o el tercer objetivo que me planteaba era enunciar la relación entre el poder y la dominación en el discurso sobre el plebiscito. En ese sentido, pues también cuento unos resultados o unos hallazgos que se enmarcan en las relaciones de poder y dominación que se representan en los poderes económicos de la familia Ardila Lule, el poder político representado en Álvaro Uribe Vélez y el partido político que lidera, el Centro Democrático,
y su interés por influir en los resultados de los comicios electorales. Bien, ya para ir cerrando un poco, voy a presentar las conclusiones que obtuve entonces de estos diferentes resultados. Bueno, primero que el resultado del plebiscito en Colombia del 2 de octubre del 2016, que tomó por sorpresa a la comunidad internacional e inundó titulares de Colombia le dijo no a la paz, también tomó por sorpresa a muchos colombianos que veían inminente la victoria del sí, incluidos los propios promotores del no. 18 meses después son diferentes ya los análisis y sentencias que han juzgado las estrategias de los promotores del no para lograr este resultado. Estrategias que los medios tuvieron estrategias en las que los medios tuvieron un rol determinante en la construcción de percepciones negativas en torno a los acuerdos para la finalización del conflicto. Ahora bien, no se puede atribuir los resultados del plebiscito únicamente a Noticias RCN, ya que parte de la responsabilidad de este gran problema está en el Estado colombiano, parte en los medios masivos y parte en nosotros mismos. Pues para el Estado colombiano la educación nunca ha sido una prioridad, especialmente la educación política, no ha sido priorización. También puedo enmarcar las características del discurso de Noticias RCN, que serían, primero, que generó espacios de participación a figuras influyentes que apoyaron el no. Si bien el sí también tuvo intervenciones durante las emisiones, estas son reducidas en tiempo de participación frente al no, y con escenas múltiples que implicaban distorsiones de fondo, como variedad de audios que acompañaban la captura o situación contraria al no en la que se presentaba pantalla completa y con un único audio. Una segunda característica del discurso de Noticias RCN fue que otorgó una condición de marginalidad a los defensores del no, victimizándolos, asumiéndolos en una condición de minoría en defensa del bienestar colombiano ante un pueblo, entre comillas, engañado. Tercero, evidenció un constante señalamiento del gobierno como responsable de las situaciones negativas en el país por dedicar sus esfuerzos al acuerdo para la finalización del conflicto. Cuarto, emitió notas de prensa exageradas y desfiguradas, por pequeñas que fueran, si éstas emitían una imagen negativa que pudiera asociarse al proceso de paz. Y quinto, promovió el silencio. En ese sentido me refiero que aunque existían muchos elementos que no eran reales, que giraron en torno al acuerdo para la finalización del conflicto, este medio de comunicación no hizo el deber de hacer esas aclaraciones a la población. Recordemos que para ese entonces hablábamos de los sapos del plebiscito, en los cuales las personas por percepciones erradas o negativas, pues tomaron una decisión para su intención de voto. Frente a esto, pues podemos decir que toda campaña electoral exitosa articula sus estrategias no solo con base en las propuestas de ideas y proyectos de nación, sino también tomando en consideración la movilización de las emociones, principalmente la ira y el miedo de los electores. El silencio al no transmitir los logros positivos del acuerdo de paz o desmentir las afirmaciones que no eran ciertas en circulación durante ese periodo, pues digámoslo, fue uno de los aportes, llamémoslo así, de Noticias RCN a este proceso. Cierro entonces indicando que estas conclusiones permiten visualizar los aportes que generó la investigación. Primero, evidenció de manera documentada la manipulación sutil pero significativa de los medios de comunicación en la población en el marco de la construcción democrática. Segundo, permite sumarse a las evidencias que reconocen que hubo engaño generalizado en la campaña del no en el plebiscito. Mi investigación también genera una reflexión en los elementos que quedan abiertos en torno a los mecanismos de doctrina y control que tienen mayores efectos en las democracias, donde son ocultos, que en las dictaduras, donde son claramente visibles. Por lo cual este documento es otro punto de partida para extenderse a nuevos planteamientos. Por ejemplo, ¿cuál sería el rol del ciudadano en las relaciones de poder y dominación? ¿Cuáles serían las relaciones entre medios de comunicación y ciudadanía? ¿Cómo empoderar a la ciudadanía de las herramientas de análisis del discurso crítico para alcanzar una verdadera democracia, o aquellas que para ustedes su reflexión genere? Lo que implicará abordar nuevas categorías como ciudadanía, participación ciudadana, educación, participación política, por mencionar, que pues generará en cada uno de ustedes.
Muchas gracias por su atención. Quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por tu presentación, muy ordenada, muy estructurada, muy puntual también. Solo tomaste 30 segundos de más, es un récord dentro de estas sustentaciones. Te felicito y entonces pasamos a las preguntas y respuestas. Le vamos a dar primero la palabra a las jurados, a la profesora Ana y a la profesora Julia. No sé cuál de las dos quiere intervenir primero. Por favor, alzan su mano. La profesora Ana. Ana, te escuchamos para que le hagas unas preguntas a Luis. Él la responde y pasamos con la profesora Julia. Perfecto. Te escuchamos, Ana. ¿Listo? Bueno, escuchamos. Listo. Bueno, Luis, pues a mí tu presentación me trae algunas claridades, sobre todo con respecto a la ficha que nos presentas y a la forma en la que estás interpretando lo que denominas como pues lo global y lo local, que era pues alguna de las preguntas que traía preparada para la sustentación. Sin embargo, bueno, digamos que de la presentación no me queda muy claro pues un elemento que señalas en la tesis con respecto a la herramienta del análisis de discurso, pues en la que nos muestras las estructuras sociales, digamos, donde está toda la apuesta teórica de Van Dijk, y dices en el documento entonces que te vas a centrar en lo que sería la primera columna, que es el contexto o la realidad que se identifica a través de acontecimientos, acciones y personas. Lo que siento pues en el análisis de discurso que nos presentas es que te concentras en esta primera parte. Sin embargo, pues no me queda muy claro, digamos, cómo es que estás haciendo ese abordaje de la realidad o del contexto. Simplemente una pregunta pues un poco metodológica para llegar pues, a esos lentes con los que llevaste a cabo el análisis. Me surgió otra pregunta con respecto, pues digamos, a estos elementos que traes de la identificación de las estrategias en el discurso de Goebbels, y bueno, pues ahí digamos que me parece un poco problemática pues la fuente, y pues me gustaría preguntarte pues si en algún momento pues no te cuestionaste o pues por qué digamos que traer este personaje o pues la lectura que él hace de la propaganda, ¿no es cierto?, para este caso en concreto pues de este ejercicio de análisis de discurso, como que pues las fuentes que usamos también nos posicionan, ¿no? Entonces yo me pregunto un poco sobre la elección de esa pues de esa fuente, ¿no? Esas básicamente las dos preguntas que me arrojan de tu presentación y de la lectura del texto. ¿Listo? De acuerdo. Bien, respecto a tu primer inquietud, respecto a lo metodológico, te menciono, yo realizo el siguiente ejercicio, ¿no? Me siento a ver las emisiones de noticias RCN, empiezo a hacer una transcripción de todo el noticiero, un documento de más de 260 páginas únicamente en transcripción. A partir de ahí empiezo a reconocer los elementos recurrentes, que son los que expongo finalmente en los resultados. Bien, cuando hago esa identificación de los elementos recurrentes, pues tomo esas expresiones verbales, que es parte del análisis del discurso que presento, y los elementos de apoyo visual durante esos ejemplos, ¿sí? Sin embargo, hay un elemento que pues debo dejar en claro respecto a las políticas de uso y condición de noticias RCN, en el cual ellos manifiestan explícitamente que no puedo tomar ese material para la construcción del documento. Por lo tanto, de pronto tal vez eches en falta como la ficha completa dentro del elemento de investigación. Sin embargo, sí poseo, obviamente, porque fue parte del ejercicio que realicé, todas las fichas desarrolladas en su completitud que pueden ser evidenciadas a través de
mi tutora o compartirlas directamente si llega a ser necesario. Bien. Segundo, respecto a Goebbels, en efecto no es un autor que resalte por haber hecho algún aspecto positivo, sino que al contrario, con preocupación observo que los elementos que él tomó para la construcción de lo que fue la propaganda nazi en Alemania, pues efectivamente fueron replicados y tomados especialmente en Latinoamérica, ¿sí? Para la construcción de lo que es el hacer político de muchos grupos y partidos. Entonces, como encuentro tantas coincidencias en los ejercicios que desarrollan políticamente en Latinoamérica, pues en el caso puntual, durante el periodo del plebiscito, es que tomo esa fuente para la cita. Perfecto, entonces vamos con la profesora Julia y después la profesora Ana veo que tiene una contrapregunta. Julia. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Yo parto de hacer un breve momento para felicitar a Luis. Pues considero que el ejercicio de llevar el análisis crítico del discurso como metodología para mirar los temas de paz es todo un reto y de hecho la manera sistemática y juiciosa como tomó cada uno de los elementos que plantea Van Dijk, que no es cosa fácil develar las macroestructuras semánticas y por supuesto bajarlas al discurso como tal, por una parte mirando la materialización verbal y por otra parte mirando los apoyos visuales con los que cuentan los medios masivos de comunicación. Considero que pues ha sido un gran reto y que le aporta bastante a una forma distinta en términos de cómo nos podemos acercar también a esos temas de paz. Ya concretamente a la pregunta, quisiera que Luis me indicara si él ha pensado cuál puede ser una posible alternativa para visualizar las relaciones de poder y dominación de los medios, que efectivamente los hay, de los medios masivos de comunicación, a partir de estos elementos que le ha brindado los cursos de la maestría y al ser egresado de la maestría. ¿Cómo le puedes aportar? ¿Cuál sería una alternativa y cómo puedes aportar en esta? Bien, respecto a las alternativas, hay una que ya existe en este momento y se toma desde dos elementos. Primero, desde el ejercicio académico, vimos en los antecedentes que si bien, pues digámoslo, ya ha existido referentes que han abordado estos ejercicios y que permiten visualizaciones y mayores reflexiones en torno a la población de lo que han hecho y de lo que pueden seguir haciendo para mantenerse en el poder o mantener esas relaciones de poder y discurso. También hay dentro de los propios medios, ¿sí? Medios, llamémoslo así, alternativos, que buscan evidenciar efectivamente que no es únicamente lo que los medios principales o masivos de comunicación nos entregan, es la única forma o realidad en torno a los elementos que atendemos desde nuestras propias realidades. Dentro de mi aporte, pues mi propia investigación es mi principal aporte a este ejercicio, ya que hay evidencia que efectivamente hay de parte de los medios masivos de comunicación, en este caso puntual Noticias RCN, pues una manifestación directa de estas relaciones de poder. Gracias, Luis. Bien, entonces la profesora Ana tenía alguna contrapregunta. Ana. Hola, Adrián, no, simplemente dejé la mano levantada. Ok, perfecto. Pero las preguntas fueron resueltas, gracias. Perfecto, gracias. Julia, ¿tienes alguna otra pregunta para Luis? No, así está bien. Ok, Natalia. Listo, muchas gracias a las dos jurados. En sus conceptos que enviaron con bastante tiempo de anticipación,
hicieron varios aportes muy significativos que Luis ha venido incorporando tanto en el documento que ya me envió como en la presentación. Entonces les agradecemos porque eso permite siempre ir enriqueciendo cada vez más estas propuestas. A mí me gustaría que en este apartado, en estos minuticos que nos quedan, Luis pudiera ampliar un poco esa última parte en las conclusiones cuando mencionabas como las posibilidades que hay, que se abren a partir de tu trabajo, desde las cuales podamos incorporar la lógica de la no violencia. Entonces, no sé si quisieras ampliar. Ok, claro que sí. Bueno, aquí efectivamente, pues digámoslo, ninguna investigación da como un punto final, ¿no? Siempre habrán espacios de mejora y puntos de partida para muchas otras investigaciones. Yo creo que ese es el objetivo final de todas las formas de investigación, no ser el punto final, sino ser el punto de partida para nuevos procesos. En este sentido, digamos a las formas de no violencia, pues aquí o menciono, ¿no? Que uno de los cuestionamientos que pueden surgir es cómo empoderamos a la ciudadanía de estas herramientas del análisis crítico del discurso para alcanzar una verdadera democracia. En este sentido, pienso pues que, y lo debatíamos bastante con Natalia en los ejercicios de retroalimentación, las fugas que se presentan también de este proceso, ¿no? Yo hago una mención clara, o sea, no podemos responsabilizar únicamente a Noticias RCN del resultado del plebiscito, porque efectivamente al estar compuesta, digámoslo, no viendo la marca Noticias RCN, sino quienes están ahí presentes, pues de parte de Claudia Gurizati, digámoslo, hay una línea editorial muy clara, muy presente, pero no necesariamente tiene que representar pues a todas las personas que componen esta organización. También pues digámoslo, lo mencionaba en respuesta a Ana, pues hay medios alternativos que también se encargan de visualizar, digámoslo, estos elementos adicionales. Bien, perfecto. Bueno, no sé si alguna más tiene alguna pregunta o comentario para Luis, para pasar ya a la parte de deliberación, que puede ser en la sala alterna, si entramos por el aula del curso de sustentación, o podría ser simplemente dejando a Luis un rato offline y después comunicándole para que se conecte otra vez. Creo que puede ser fácil en la sala de liberación porque tenemos varios participantes, estudiantes y eso, entonces de pronto es más fácil que nos pasemos en un momentico a la otra sala. Perfecto, perfecto. Entonces yo invito a Julia, a Ana, a Natalia, a que a través de el aula de sustentaciones abramos el link de liberación y nos unamos a esa sesión. Mientras tanto, entonces, Luis nos va a esperar aquí en esta sala junto con aquellos de los asistentes que nos quieran esperar. Los invitamos a que lo hagan, por supuesto. Y bueno, Luis, entonces que sea un momento para relajarse y tomarse un tintico mientras nosotros hablamos acá internamente. De Sí, una antemano, recomendación. Tendríamos que las jurados, Adrián y en mi parte, cerrar el micrófono, pues para que no vaya a haber filtración de lo que se conversa en la sala de deliberación. perfecto. Entonces, una vez estemos en la otra sala, yo verifico para que el micrófono esté cerrado y tenga lugar la deliberación. Entonces, a partir de ese momento, cerramos micrófonos en esta sala, pasamos a la de sustentación, le pedimos a todos ustedes, los que quieran, y por supuesto Luis, que permanezcan en línea y ya nos escucharemos y conversaremos de nuevo. Gracias a todos. Muchas gracias a todos los que me acompañaron.
Bueno, ya tuvimos el tiempo de deliberación, entonces vamos a escuchar a las jurados una última intervención y luego yo daría como el dictamen final que hemos considerado. Entonces, si quieren, escuchamos mientras la profesora Julia se vuelve a conectar, escuchamos a la profesora Ana y después a la profesora Julia. Perfecto, entonces Ana Catalina veo que está, bueno, ok, Julia ya estaba lista. Sí, aquí estoy. Julia, entonces por favor coméntanos tus impresiones ya generales sobre el trabajo de Luis. Si tiene cámara, le pido que la tenga lista y te escuchamos, Julia. Bueno, Luis, como te lo indiqué, pues te felicito porque has hecho un ejercicio muy juicioso de investigación. Resalto muchísimo que hayas utilizado el análisis crítico del discurso para dar cuenta de los temas de la paz. Es otra forma de acercarnos a estos temas. Y también destaco muchísimo las fuentes que utilizaste. Veo que por el análisis crítico del discurso no solamente tomaste a Teun, sino que también tomaste o como referente a Fairclough, que también es un referente importante para el análisis crítico del discurso. Un elemento que resalto y lo mencionaba también en la deliberación es cómo tú relaciones esos elementos contextuales que determinan finalmente lo que hay detrás del discurso de los medios masivos de comunicación, y es esa relación entre los elementos finalmente de poder, tanto de poder político como de poder económico. Entonces, tú haces una clara contextualización de la familia Ardila Lule, de su relación con el fútbol, de su relación con la empresa Postobón y, por supuesto, de su relación con uno de los medios masivos de comunicación. Entonces, adicionalmente, pues lo relacionas, digamos que con el representante fuerte del Centro Democrático, que pues es el expresidente Álvaro Uribe, y también la relación que ha tenido allí una de las presentadoras insignia del canal RCN, que es pues la Gurizati. Entonces, en este sentido, pues uno permite hacer como, digamos, todas esas relaciones allí de significados y de lo que se entreteje en términos de cuando se presenta una noticia por este medio. También destaco bastante que diste cuenta de la agenda setting, que es un elemento importante en la configuración de cómo los medios nos plantean lo que tenemos que ver y en qué momento. Entonces, en ese sentido, pues ahorita hay un momento coyuntural, y es que pues estamos en modo de mundial, pero también estamos en modo de unas elecciones presidenciales determinantes para nuestro país. Entonces, seguramente estos medios masivos de comunicación nos van a crear una agenda setting en donde se quiera que la ciudadanía esté pendiente, pues efectivamente de qué, digamos, de lo que nos digamos, nos da expresiones de nacionalidad, que puede ser el fútbol como tal. Entonces, destaco mucho esas relaciones que tú hiciste. Vuelvo e indico, bajar a Van Dyck y su macroestructura semántica y visualizarla en las expresiones verbales y en las partes, digamos, en esos apoyos visuales al discurso no es cosa tan fácil. Hay que, así como lo dijiste, hay que tener un corpus grande del discurso. Tú lo mencionaste, 234 creo que emisiones que mencionaste que tenías, y de allí seleccionaste 34 que son las que efectivamente hablan del plebiscito. Entonces pienso que es un ejercicio bastante valioso, tanto en términos metodológicos como también en la misma rigurosidad que seguiste en el proceso. Eso es lo que prácticamente quiero rescatar y decirte que no, que celebres ya con tu familia. Felicitaciones. Julia, muchísimas gracias por todas tus apreciaciones. Vamos con la profesora Ana, después cierra la profesora Natalia y por supuesto le damos la palabra final a Luis. Ana.
Hola Luis, pues yo también felicitarte. En el caso de la profesora Julia, siento que hiciste un trabajo muy juicioso. Yo tenía quizás la percepción de que venías desde hace mucho tiempo trabajando esta herramienta teórica y metodológica. Sin embargo, pues Natalia nos acaba de aclarar en la deliberación que pues que ya te impulsó un poco a hacerlo y me sorprende pues de la manera en que en este transcurso de este año pues lograste asimilar digamos la propuesta de Van Dyck y lograste pues llevarle este caso en concreto, no solo a partir digamos de sus postulados teóricos, sino metodológicamente también pues cómo lograste abordar esta reflexión que nos hace sobre la realidad, ¿no es cierto?, sobre lo real. Como les decía a los profesores en la deliberación, un poco siento con esta tesis, pues que está uno de este lado de las ciencias sociales, sospechando pues sobre todo estos temas de mediología y de las relaciones de poder que se tejen en los medios, pero pues cuando uno ve este tipo de tesis, pues se da cuenta que, pues que no es un juego, ¿no es cierto?, que es algo real, que tiene unas consecuencias prácticas, ¿no es cierto?, que tiene unas consecuencias sobre lo concreto que vivimos y como Julia siento que estamos en un escenario en el que necesitamos más de este tipo de investigaciones, más de este tipo de análisis para poder pues también blindarnos un poco a estas estrategias de la propaganda, ¿no? Te felicito, siento que pues podrías continuar con este ejercicio en otros niveles, ¿no es cierto? La tesis no se acaba, digamos, con la sustentación, sino que pues lo que queda es una puerta abierta para que continúes con estos temas pues que nos presentas sobre ciudadanía y sobre pues ya digamos ese lugar más activo después de hacer una reflexión crítica de la realidad, pues digamos ya empezar a tejer también sobre herramientas que nos permitan actuar frente a esas conclusiones pues tan paradigmáticas a las que llegas, ¿no es cierto? Entonces, nada, pues te felicito y pues espero que puedas continuar con este ejercicio y pues en este nivel de reflexión tan interesante que nos propones. ¿Listo? Ana, Gracias, Ana. muchas gracias. Listo, quiero anotar tres cosas puntuales. Cerramos con la profesora Natalia. Gracias. Una es que las jurados son especialistas en el tema, particularmente Julia, y por lo tanto ahí se expresa como los comentarios que no es solamente por decir hizo una buena apropiación, sino que en efecto así lo fue, un desarrollo metodológico impresionante, que a pesar de luego esas 200, luego 34 y luego 5, pues por incluso la misma premisa del análisis crítico del discurso, que es imposible abarcar pues todo el análisis mismo de todo un discurso. Sin embargo, ahí nos deja como elementos muy importantes de análisis, y una de esas es el siguiente comentario, y es que nos permite comprender ideas comunes que a veces tenemos sobre los medios. Los medios nos generan estas ideas, estas percepciones y demás, pero acá con esta investigación podemos decir claramente, en efecto, de esta manera se da, con estos elementos, con estas estrategias. Entonces creo que nos da solidez también en ese tipo de argumentaciones, pero además nos genera posibilidades de acción frente a lo que se viene en estas elecciones, pero también en otros, no solamente en momentos coyunturales, sino cómo empezamos a generar también unas ciudadanías críticas frente a la apropiación que se hace de los medios de comunicación, porque aquí está claro un poco cuáles son las apuestas también. De ahí el último comentario es la invitación que le hacemos a Luis para que se siga estando vinculado a los procesos que hacemos en la maestría, por lo menos en el campo de semilleros, aunque tú ya eres egresado, serías egresado, puedes ser como profesor invitado y demás, incluso a los demás estudiantes que también ya ahora se gradúan, la invitación queda abierta porque todas sus contribuciones son muy importantes para lo que seguimos construyendo en esta maestría. Y finalmente que quedan abiertos, Luis, posibilidades. Luis al principio quería hacer análisis del discurso, pero también de las representaciones sociales, es decir, la gente cómo recibía este discurso, pero pues hay que privilegiar porque no da para todo, pero aquí queda abierta esa posibilidad, o como lo mencionaba Ana,
el estudio sobre las fugas, sobre esas ciudadanías críticas que mencionaba Luis al final. Entonces creo que hay muchas posibilidades, tanto para que Luis siga trabajando, como para los estudiantes que se van vinculando, que tienen ya como referente este estudio. Con base en eso, Luis, entonces, haciendo el ejercicio de deliberación, pero también de, si se quiere, cuantificación de lo que ha expresado todo tu proceso, se ha considerado, teniendo en cuenta tanto el documento escrito como la sustentación, como en la defensa. En la defensa, digamos, si consideramos que te falta un poco más de abordaje de lo que se te estaba planteando allí. Entonces, como nota final de todo el proceso, valoramos que tienes un 4.8 y que, por lo tanto, esta tesis puede ser postulada a una tesis meritoria. Entonces, ya luego las instancias más amplias de la universidad serán quienes deciden si en efecto, pero por lo menos desde el equipo de docentes consideramos que es una tesis postulada meritoria. Entonces, te felicitamos, Luis, por tu compromiso, por tu rigurosidad y demás, y puedes celebrar, ya eres magíster en Paz, Desarrollo y Ciudadanía. Felicitaciones. Ahora sí, Luis, si quieres decir algo, con mucho gusto. Bueno, primero pues agradecer esa postulación de parte de, pues, digámoslo, el resultado que se presenta. Me satisface bastante ver el alcance que está teniendo este ejercicio de investigación. Hay bastantes cosas que quiero decirles, pero antes quiero dar respuesta. Por interno, uno de los participantes me hizo 2 preguntas que quiero darle respuesta aquí a través de la plataforma. Me pregunta si existen mecanismos en Colombia para evitar el engaño generalizado por parte de los medios de comunicación hacia la población. Sí, en efecto existen mecanismos. Uno de ellos lo brinda el Código de Regulación Publicitaria, y en términos de política también la MOE, la Misión de Observación Electoral, establece unos criterios bajo los cuales debe presentarse ese tipo de propaganda política. Sin embargo, digámoslo, en este ejercicio que hice de investigación, no es que RCN emita un mensaje errado o falso a la ciudadanía, sino que hace un ejercicio sistemático de elegir qué transmitir, y en este caso, pues digámoslo, no genera aclaración de los elementos en circulación, y además, pues digámoslo, solo presenta los elementos negativos dentro del proceso. Y también me pregunta cómo encontrar el punto medio entre la libertad de prensa y el poder de los medios de comunicación de influenciar con engaños resultados políticos. Frente a ese sentido, digamos, la investigación me permitió reconocer que la objetividad en los medios de comunicación es una utopía. En este orden de ideas, pues que se entiende que pues, las personas que participan en los medios son personas, y como personas pues tienen posturas que finalmente se transmiten a través de su ejercicio o labor. Lo que sí existe, y es lo que se determinó en la investigación, es una línea editorial, es decir, qué contenidos transmitir. Bien, eso como para dar respuesta a las preguntas que tenían aquí los participantes, y agradecer enteramente a todos por el acompañamiento, por estar ese tiempo conmigo. Significa muchísimo el resultado que hoy presenta. A Ana, Julia, pues por sus observaciones muy bienvenidas en los documentos previos, y a Natalia, definitivamente te lo he manifestado 1.000 veces, has aportado muchísimo en mi campo profesional y como persona, pues dentro del ejercicio de maestría o de directora de esta tesis, pues efectivamente tu acompañamiento también permite este resultado para que se postule con una tesis meritoria. Y a Adrián y a todo el equipo de Uniminuto que está atrás, siempre pendiente de todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis, y compartimos todos como equipo tu alegría y tu satisfacción. Y bueno, tal como tú lo propones al final de tu tesis, quedan muchas preguntas por abordar que seguramente tú en tu ejercicio profesional y como docente también estarás en la disposición y obviamente en la capacidad de desarrollar como investigador y junto con tus estudiantes. Entonces, eso también queda como de muy positivo, no solo la postulación, sino el ejercicio mismo de lo que viene.
Entonces nos alegra mucho haber podido acompañarte, estar en esta sustentación, escucharte, compartir contigo y bueno, es de los procesos exitosos como los de todos los estudiantes en los que ponemos empeño de una y otra parte. Entonces, felicidades Luis y estaremos todos en contacto ya para los demás trámites un poco más administrativos. Y bueno, también gracias a Julia, a Natalia por su dedicación y a la profesora Ana, a todos los que estuvieron aquí como participantes. Veo a Carlos.